Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Semblanzas, el programa de los personajes grandes de la historia colombiana. Hoy hablaremos un poco de la vida y obra de David Sánchez Juliado, el escritor y novelista que lamentablemente falleció el pasado 9 de febrero en la clínica Chayo de Bogotá. Hoy nos acompaña Edgar Sierra Anaya, el editor general del periódico El Espacio, que nos va a contar un poco sobre lo que fue su relación con David Sánchez Juliado y lo que conoció de su obra. La impresión no solo que me causó a mí, sino que le causó a la mayoría de las personas que conocieron a David, fue la de un gran seductor. David era una persona encantadora, tenía un magnífico sentido del humor, un agudo talento para contar historias que iba inventando a medida que las iba narrando, y una gran imaginación, ¿sí? Y una gran oralidad, ¿sí? Era una fiesta de palabras oír hablar a David. El tipo seducía con la palabra. Ese era un gran seductor. ¿Y qué es lo que usted más recuerda de él? Lo que más le quedó en la mente de David Sánchez Juliado. Lo que más me gustaba de David era eso, el gusto por la palabra, por contar historias, con esa gracia y con esa capacidad verbal que tiene la gente del Caribe. Eso era, me gustaba más David hablando que escribiendo, sin que quiera decir que fuera mal escritor, pero era más encantador, más seductor cuando uno tenía el privilegio de oírlo, de la intimidad, de escuchar sus relatos, sus historias, sus cuentos de Lorica y la descripción de las personas. Era una persona con un gran sentido del humor, en ocasiones cruel sentido del humor. Nosotros tenemos entendido que David Sánchez Juliado se casó y se separó 7 veces. Claro. ¿Usted fue testigo de alguno de esos matrimonios o de alguno de esos divorcios? Bueno, es que David tenía, a la par de esa faceta de encantador, de seductor, también tenía un lado oscuro, diría yo, y es que David era muy neurótico, ¿sí? Entonces, y soberbio, de modo que la mujer que se iba a aguantar a David tenía que estar armada de una gran dosis de paciencia y de resignación, porque así como era seductor por momentos, también era insoportable. Tenía un enorme ego, ¿sí? Y en ocasiones, o casi siempre pues, no se le podía contradecir sin desatar sus furias. Yo era editor de Grijalbo y en alguna oportunidad me llevé uno de los libros, Danza de Redención, de David, de la editorial, para que lo leyera y recomendara si se podía publicar o no. Yo dije, pues recomendé que lo publicaran, pero que le cambiaran el título de la novela. Y él, de muy mala manera y de muy mala gana, finalmente accedió a cambiarlo. Pero en nuestra amistad hubo periodos fríos y periodos calientes, ¿sí?
pero eso, los periodos calientes no eran tan calientes como para que surgiera una enemistad irreconciliable, ¿no? Eran tensiones ahí que finalmente terminaban solucionándose. Definitivamente, era mejor hablar. ¿Qué puede decir usted que era lo que más admiraba de Julián? De David. El sentido del humor, admiraba su sentido de lo caribe, ¿sí? Como esa pertenencia. Esa pertenencia, sí, esa pertenencia. Admiraba su fidelidad a su vocación de escritor, ¿no? Que eso es admirable. Siempre vivió en función de literatura escrita y de literatura oral, sobre todo de literatura oral, porque ustedes han de saber que David fue uno de los precursores de los libros orales, de las grabaciones, de los cassettes, de lo que se llamó los audiolibros. Sí, los audiolibros, sí, así es. Muchos personajes de los cuentos de Julián eran como muy divertidos a pesar de toda la desgracia en la que ellos vivían. Pero entonces, quiero saber, ¿usted llegó a conocer a alguien cercano a él que de pronto se pareciera a alguno de esos personajes? Tal vez esto nunca se ha dicho. Una persona que influyó mucho en David fue un paisano suyo, antropólogo, que se llama Hernán Gómez Hernández. De las historias que contaba Hernán se nutrió muchísimo David. Y David en la intimidad lo reconocía. En la intimidad lo reconocía. Por supuesto, también se alimentó su literatura de los personajes de su pueblo, de Luisa, de la región del Sinú. Es una región muy rica en personajes pintorescos, en anécdotas disparatadas, y de todo eso lo recogía David, a veces creo yo demasiado literalmente, ¿sí? A veces demasiado literalmente. A mí no me gustaba el pachanga ni estos personajes con los que tradicionalmente, se le asocia. A mí me gusta de David, es un personaje, el personaje principal de su novela Danza de Redención, que es un músico de banda, de papayera, de esas papayeras de la costa atlántica. Un personaje muy bien construido, muy humano, muy hermoso, alrededor del cual gira toda la trama de la novela. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero ese personaje me parece particularmente bien logrado y es el personaje que más me atrae de la vida.